chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero vamos a repasar un poquito las operaciones que vimos la semana pasada, que eran las operaciones de extruido, revolución, em, de barrer, de, de barrido, de arrastrado y la del agujero. A partir en todas las operaciones necesitamos siempre, como mencionábamos, un croquis, una sección cerrada, un dibujo cerrado que va a figurarnos en celeste. En algunos casos es recomendable tenerlo todo definido, es decir, que las aristas del dibujo estén, el contorno del dibujo esté todo en negro, así está justificado y no puede moverse o arrastrarse y perder las, las medidas o perder digamos, lo que nosotros le definimos al dibujo. En caso de modificar o arrastrar otras caras, entonces lo que se tiene que hacer es acotarlo o darle restricciones a cada cota, como he visto en las clases anteriores, y lo vamos a tener en negro al croquis. La operación de extruido se puede acceder desde la barra de sólido para modificarlo. Simplemente si nosotros tenemos una única sección marcada, un único contorno, si vamos a la operación ya se nos define automáticamente ese único contorno que tenemos definido, como también podemos apretar la letra E y vamos a acceder a la operación. Podemos darle la altura desde, desde el atajo que nos aparece, que es una flecha sobre la cara. Nosotros siempre vamos a estar dibujando enfrentados paralelamente. Vamos a verlo, digamos, la vista del dibujo siempre va a estar perpendicular a lo que estamos haciendo. Entonces hay que, quizás, para poder darle la altura con la flecha que nos aparece, es apretar la ruedita del medio del mouse y girar un poco para poder ver así la flecha. Porque si no, siempre lo vamos a estar viendo perfectamente perpendicular y no estaríamos viendo la flecha y no podríamos agarrarlo. Entonces, si lo giramos un poco, ya vamos a acceder a ese atajo y podemos ir arrastrando esto que nos va a bloquear cada 100 o 50 según, por ejemplo, acá si yo voy arrastrando se va moviendo de a 50, si yo me acerco más todavía, quizás de a 25, como ahí ven, si lo hago bien de lejos va a ser cada 100, ¿no? Si no, simplemente podemos poner en el cuadro de texto que nos aparece en recomendación la altura que queremos, apretamos Enter y ya tenemos la operación hecha y finalizada. Dentro del menú de edición de operación tenemos esto mismo que estamos modificando ahora, que sería la distancia, y podemos modificar el ángulo, que vendría a ser en este caso, por ejemplo, si hacemos un molde, un ángulo de salida para que la pieza pueda desmoldar, que es un ángulo hacia adentro, que podemos darlo también en... Ahí había apretado Enter sin querer, que lo podemos ir modificando acá, si queremos ir viéndolo, también con un atajo va agrandando la sección hacia el medio, hacia afuera, si no, también lo podemos volcar en el cuadro de texto que nos aparece. Y la operación que habíamos visto la vez pasada siempre fue, si es la primera del dibujo, va a ser New Body, y una vez que vayamos dibujando, por ejemplo, la operación de extrusión puede ser desde un croquis como lo que hicimos recién, o si yo aprieto una cara y aprieto la letra E o el clic en el cuadro de extruir, nos va a figurar también la opción de extruir y no nos va a recomendar automáticamente New Body, sino que nos va a aparecer la operación de unirse. Si esta operación, hacerla hacia afuera, nos va a dar la opción de unirse, si nosotros la superponemos con otro sólido, por ejemplo, ir hacia adentro,
nos va a aparecer la operación de cortar. Y vamos a poder elegir en ese instante la operación de intersección, que nos vamos a quedar con, por ejemplo, en este caso, 350 milímetros de volumen. Si yo pongo intersección, nos vamos a quedar con esta intersección. Si pongo cortar, automáticamente cuando se superpone ya me recomienda esa operación. Si no, puedo poner join y no estaría haciendo ninguna modificación. O puedo poner new body y voy a crear un cuerpo nuevo, pero que va a estar metido dentro del que ya hice. Si yo aprieto OK, vamos a ver en la pestaña de body el cuerpo nuevo hecho y el primer cuerpo. Puedo apretar la letra M y moverlo y ahí vamos, digamos, lo voy a haber sacado. Si no, control Z apreté. Si no, podemos ir ocultándolo y viéndolo de nuevo. Voy para atrás. También esta misma operación permite, por ejemplo, si salgo de esta cara, en este que es extrusión de croquis, de contorno, también puede ser extrusión de espesor. Si yo aprieto acá, voy a poder, si lo estiro, darle, en vez de que me dé el croquis entero, desde ese contorno hacia adentro o hacia afuera, según si los valores son positivos o negativos, puedo hacer la extrusión de un espesor. En este caso, por ejemplo, está indicado 1 y si yo aprieto 25 milímetros, va a ir hacia adentro. Si yo esa operación la hago en negativo, bueno, disculpen, no lo hace hacia afuera, porque partimos del croquis siempre es hacia adentro, entonces únicamente serían valores en positivo. Y lo que les quería indicar era si podemos hacerlo desde el perfil a la misma operación de extrusión, desde de extrusión de espesor y extrusión de croquis, digamos, de todo el cuerpo entero, de toda la sección. Podemos elegir las operaciones de tipo de definiciones para hacerlo desde el croquis que lo estamos haciendo o desde un offset que sería una separación, como indica el dibujito. Si yo aprieto 25 milímetros, lo voy a alejar, lo voy a hacer alejado, voy a extruir eso mismo que estoy seleccionando, pero 25 milímetros alejado. Si no 100 y también lo voy a hacer más alto. O si tengo otro cuerpo de referencia, puedo decirle que sea hasta el objeto, hasta una cara y otras especificaciones. Bueno, acá vamos a ver el espesor, que lo podemos ir agrandando, y también, como veíamos antes, el ángulo de salida o hacia afuera para ver, para hacer una modificación más libre. Vamos, por ejemplo, la dejamos en 0 y ahí tenemos. Esto mismo se puede conseguir, por ejemplo, si yo hiciese, antes de esa operación de extrusión de espesor no estaba, si yo toco esta cara para hacer un croquis, y dentro del croquis ya tengo este contorno recomendado que es la cara. Si yo en la parte de croquis está offset, que podemos hacer un contorno partiendo de acá, dibujaríamos el espesor, en este caso -25, y ahora sí puedo extruir o elijo la parte interna o ese dibujo, o ambas, por ejemplo, si en este caso no me interesa, y le doy la altura. Acá estaría obteniendo lo mismo que me recomienda esta operación, extrusión de espesor. De nuevo vamos a mostrarle, si hacemos 25 y le damos una altura, es lo mismo. ¿Qué pasa? No tuve que entrar a dibujar el croquis y hacer ese contorno. Entonces simplemente tocando la cara y indicando el espesor, puedo hacer la operación de manera más rápida. Bueno, partiendo de esa nueva extensión que tiene la operación de extruir, pasamos a la operación de revolución. En la operación de revolución, nosotros lo que necesitamos es un croquis o una cara, como en la operación de extrusión, pero necesitamos un eje para que se realice, se pueda hacer la revolución. El eje puede ser o una línea de puntos, si nosotros apretamos L y apretamos X,
vamos a poder dibujar líneas de puntos que nos ayuden y nos asistan en este dibujo. Si yo aprieto la operación de revolución, me va a hacer elegir en el perfil. Como tengo un único perfil en ese croquis, ya estaba definido y ya está seleccionado. Si no estuviese seleccionado, nosotros lo seleccionamos y en la opción de axis, que es de eje, elegimos el eje en el cual quiero hacer revolución. Y ahí consigo la revolución de este eje 360 grados. Así yo en este caso no quiero, no necesito los 360 grados, nosotros podemos indicarlo en la ruedita cuántos queremos. 90, 180, toda la vuelta o hacia el otro lado. Con esta rueda vamos a poder dibujarlo y ver bien. Este atajo está bueno para ir moviéndonos si no sabemos el ángulo que queremos, si no lo escribimos, como en el otro caso. De la misma manera que yo elegí la línea de eje, puedo hacerlo eligiendo aristas. Por ejemplo, recién partimos de un croquis, pero yo puedo partir de una cara y de una arista. Entonces voy a conseguir esta revolución. Y cuando esa misma revolución, como en la operación de corte, me superpongo con otro sólido, me va a recomendar la operación en corte. ¿Está claro? Miren, si yo elijo revolución de esta cara y elijo este croquis, consigo este corte. Ahora si lo hago un poquito menos, también puedo elegir intersección y me voy a quedar con eso. O puedo elegir New Body y voy a tener otro cuerpo. En este caso lo cortamos y conseguimos este detalle. Entonces podemos hacer revoluciones completas o parciales según lo que veamos necesario. Podemos conseguir, por ejemplo, hay distintas formas, como lo mostré en la operación de, de extruido, de conseguir lo mismo con diferentes pasos. Las operaciones estas están, por supuesto, para simplificar los pasos y en este caso le voy a mostrar dos formas de llegar a lo mismo, por ejemplo, para que vean, yo puedo salir desde una cara, vamos a dejar un perfil sin determinación, porque es para, sin estar definido, porque es simplemente para hacer una demostración, y voy a poner extrusión, digo revolución, perdón, voy a elegir el eje que va a ser esta arista, y me va a dar, por ejemplo, esta rueda, esta ruedita hueca. Si no, por ejemplo, hago así, va a ser como una entrada hacia un sótano, un detalle de una pieza plástica, lo consigue de esta manera. Esta misma pieza lo podemos obtener si hiciéramos el mismo croquis con el mismo detalle. Dibujo un croquis, con la T lo recortamos. No era el mismo croquis, no hacía falta. Iba a ser más simple. Así, perfecto. Y con la operación de redondeado voy a poder redondear aristas. Le doy algo así. Luego a estas dos caras. Hasta, hasta ese lado. Y con la operación de shell voy a poder darle este vaciado que tenemos acá. Y quizás con esta operación de extrusión en corte llego a este paso. Es algo similar, que visto de afuera es igual, y visto de adentro tiene el detalle que esta parte es recta y esta es curva, ¿no? Pero por ejemplo, con más operaciones llegué a lo mismo, pero miren que son una sola operación y acá vemos el croquis, la extrusión, los redondeados, el shell y la extrusión en corte.
Entonces hay muchísimos caminos para llegar a la misma pieza, simplemente nosotros tenemos que elegir o la que más fácil nos parezca. Si no hubiésemos sabido usar revolución, pudiésemos haberlo hecho con todas estas operaciones que dejé acá abajo, y si hubiésemos sabido hacer la revolución, la hacemos de esta manera. Entonces depende de lo que precisamos en el momento y lo que conocemos. La operación de barrido, lo que necesitamos para hacer esta operación es un croquis de camino y un patrón para hacer el barrido. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el sweep, se llama, nos va a pedir un perfil y el camino. Entonces necesitamos en un croquis, por ejemplo, tener unas curvas, ¿no? Si fuese un cable, y elegimos un plano para hacerlo. Con este plano, por ejemplo, podemos hacer un croquis que forme parte del path que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, tocamos el path que acabamos de hacer y va a hacer un punto perpendicular al inicio de ese camino. Y a partir de este plano que tenemos acá, nosotros podemos dibujar en este plano el perfil que querramos, el perfil, ¿sí? Y barrerlo por todo ese camino que tenemos. Entonces, nosotros hacemos el camino que querramos. Puede ser con curvas, puede ser rectángulos redondeados, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la figura que nosotros vamos a ir barriendo no puede ser, no puede superponerse. Entonces, cuando yo pongo para dibujar en esa cara, me va a figurar en este método, de esta manera el plano. Si aprieto croquis y el plano que acabamos de dibujar, me aparece el eje cero como recomendación y está en el camino. Entonces, vamos a hacer un perfil, en este caso un círculo. Ahí finalizamos el dibujo. Elegimos la opción de barrer y barremos este perfil en este camino. Podemos hacer algo parcial del camino, como en la operación de revolución. Acá podemos ir viendo cómo nos arrastramos. Pero lo que les decía de que tenemos que tener cuidado es, por ejemplo, si este dibujo que nosotros que acá hicimos, voy a poner editar, ¿no? Yo hago que tenga giros muy cerrados, como en este caso. La operación de camino la operación de barrido no se tiene un problema. Y acá nos va a indicar cuál es. ¿Qué pasa? Este perfil, cuando va barriendo, se superpone en este lugar porque el tamaño que tiene, si nosotros vamos barriéndolo a este espesor, por ejemplo, en este caso se superponen acá muchas partes del mismo cuerpo y ahí va de error. Entonces tenemos que hacer que los radios no sean más grandes que los redondeados del camino no sean más grandes que el radio de la figura, no sean más chicos, perdón. Entonces los volvemos a editar y si nosotros acá lo volvemos a acomodar de esta manera, esta es una deformación libre que nosotros podemos hacerle las curvas. Cada ánodo tiene esta recta para suavizar o hacer más abrupta el giro y poder ir girándolo viendo para dónde va. Es una forma de dibujo libre. En este caso no va a haber problema ahí. Para mostrárselos de manera más clara, lo vamos a hacer en un rectángulo que tenga redondeado, por ejemplo, en este caso 200. Y si yo hago un plano,
y que esto sea más de 400. Si lo hago de 400, no habría problema. O quizás con 399 no habría problema. ¿Ves? 400 está el límite de superponerse. Si yo esto lo hago de 500, se superpone y salta error, como en el caso anterior, o se dibuja igual superpuesto, como lo vemos acá. Que esto es bastante prolijo y se pudo hacer. Pero cuando hay muchísima superposición, como habíamos visto antes, la operación no se salta error y es el problema. Con este método podemos hacer cañerías y lo que podemos hacer también, por ejemplo, son cables. Acá estos barridos normales, pero se le puede dar giro al barrido. Vamos a modificarlo en este que hicimos primero para perder menos tiempo. Vamos a poder ir atrás y editar el sketch del patrón. Y en este círculo voy a hacer de asistencia, de construcción, y vamos a hacer tres círculos. Estos tres círculos serían el diámetro, vamos a hacerlos iguales. Serían el diámetro del cable, por ejemplo, bueno, acá estamos ya sobredimensionados. Vamos a ponerlo a 550 y a esto 1150. Vamos a editar la operación y vamos a elegir que el profile sea estos tres. Entonces yo voy a editar estas tres líneas, no, estos tres cables. Si el camino fuese más largo, lo veríamos más largo, pero podemos darle un ángulo. Si acá ponemos, epa, si acá, uy, vamos a elegir de vuelta. Este mismo taper angle sería lo mismo que habíamos visto antes. El ángulo de salida va a ir reduciéndose esto, pero al no ser recto no lo podemos ver bien y sale error. Digamos, no es una operación recomendada. Vamos a modificarlo de vuelta y vamos a ver acá si nos sale ahora. Estoy modificando esta primera parte. Hicimos el perfil. Y en Twist Angle vamos a ver dónde se genera. Se hace de la parte de allá. Yo quiero hacerlo hacia el otro lado. Estoy teniendo un problema del dibujo que hice el plano. Vamos a hacerlo de vuelta. Acá está. Aquí para hacer la de construcción. Vamos con tres cables de medidas diferentes. En este caso, elegimos el path y elegimos, y a ver si ahora sale o se hace para el mismo lado. Ahí está, me parece. Ahora, sí. Si le agregamos un giro, vamos a ver cómo
está pensando la máquina, cómo vamos a ir entrelazando estos dibujos. Ahí se superpusieron ahí el croquis, para que se me tildó. Ahí está, ahí lo corregí eso. Eh, Acá podemos ir viendo el giro, por ejemplo, los cables trenzados. Si nosotros le ponemos bastante, bastante giro, o acá modifiqué esto sin querer. Bueno, no me lo deja mostrar. Recién lo habíamos visto. Ahí está. Bueno, lo que vamos a conseguir. Ay, que lo voy a abrir desde el otro día que me parece que lo tenemos acá desarrollado también. Bueno, un fail. Eh, lo que le quería mostrar era que si hacemos el barrido normal de tres objetos, que si nosotros le damos el ángulo que tenemos, vamos a ver cómo van a ir girando esos cuerpos acompañando el camino. Y que si nosotros ocultamos uno de esos tres, vamos a poder ver cómo se genera ese cuerpo que va a estar girando en el camino, y es algo bastante orgánico que podemos hacer para arcos de entrada, dándole una simulación más natural, por ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente operación. Vamos a hacer otro dibujo, así tenemos menos piezas, que es la operación de loft, que es digamos, de relleno. La operación de loft necesitamos dos referencias que estén en distintos planos, y lo que va a hacer esta operación es rellenar esas dos caras, esos dos perfiles, o entre perfil y cara, o entre perfil o punto, generando un volumen. Por ejemplo, tenemos esta pieza, este croquis, o puede ser una cara de una extrusión cuadrada en un plano. Y para hacer un plano en otra altura, podemos usar la operación de construcción. Acá nos indica que si nosotros tocamos una cara y le damos una medida, vamos a hacer un plano más alejado en esa cara, ¿no? Entonces tocamos este mismo, o tocamos el plano donde está, o en la cara que está dibujada, y le damos una altura. Ahora en esta altura yo voy a querer hacer un círculo, ¿no? Entonces la operación de relleno me va a decir que yo tengo que elegir dos perfiles, en este caso el primer perfil y el segundo perfil, y me va a hacer una figura que combine estos dos generando un volumen. Le damos a dar OK. Entonces nos hizo una figura que va desde la cara rectangular hasta la circular para generar rellenos. De esa misma manera podemos hacer entre una cara, también por ejemplo cuadrada, y un punto. Y si nosotros en el plano que tenemos dibujado, que lo podemos buscar en la línea del tiempo o en la pestaña de construcción, lo podemos dejar mostrado, visible, lo podemos dejar visible. Si yo consigo esto y dibujo un punto en esa cara, por ejemplo en el medio o en alguno de los lugares que quiera, si hago un punto, yo puedo hacer la operación de relleno entre este perfil y este punto. Y acá, por supuesto, va a ser una pirámide. Si este perfil fuese un pentágono, vamos a conseguir una pirámide de base pentagonal, pero la operación nos da a dos opciones, que sean punta o que sean redondeado. Y vamos a conseguir algo así, ¿no? Si nosotros teníamos en esta pieza, también quería mostrarles de una cara un punto primero y en punta o redondeado, también podemos modificar otros parámetros. Nosotros le podemos darle dirección, en este caso ves que se hizo
no es directo, no es de este punto el camino más corto a este punto, sino que ahora le tiene una dirección, la cual podemos llevar más hacia afuera, más hacia abajo, un poquito hacia arriba. Sino que también podemos darle dirección desde el segundo perfil y también hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera y también así. Entonces podemos conseguir una forma muchísimo más orgánica con las extensiones de esta misma operación para modificarla. Si nosotros lo dejamos predeterminado, nos va a encontrar el punto, la línea, digamos, la vinculación más corta entre este punto y un lado tangente del círculo. Si no, preto en dirección y podemos ir modificando más libremente para conseguir piezas más orgánicas. Esa es la operación de barrido. También todas estas operaciones que vimos recién de barrido y de rellenado, pero esta operación de rellenado. De barrido y rellenado, si yo las hago y se superpone con una figura, con un cuerpo, vamos a conseguir la operación de corte de eso. Si en este mismo caso, por ejemplo, yo aprieto la operación de barrido y aprieto esta cara y este punto, que lo tengo que poner visible, porque no lo voy a poder elegir, voy a poder hacer, me parece acá, la operación de corte, que también puedo hacer redondeado, que entonces me va a sacar todo, o si lo hago en punta, me quedo con la parte de adentro sacada, antes era relleno esto, y con la pirámide calada de esa figura. Por ejemplo, si nosotros queremos ver ese tipo de detalles, lo que podemos hacer es no sé cómo estará en español, pero en la última pestaña tenemos esta pestaña, tenemos esta barra que tiene un montón de operaciones de análisis. Y podemos usar vista en sección, y si nosotros tocamos un plano, podemos ver una sección en corte y movernos hacia adelante en paralelo al plano que elegimos, hacia atrás, y ahí vemos el corte, ¿no? El calado. Si apretamos OK, vamos a estar trabajando en esta operación y la podemos ocultar a esa vista desde la pestaña en la izquierda, en la grilla de dibujo, podemos ocultarla y dejarla en vista. Entonces nosotros si queremos ver cada vez cómo fue quedando el objeto en corte, podemos abrir el análisis y dejarlo en vista. Si no, lo ocultamos y seguimos trabajando. Como les voy a mostrar la operación de agujeros que hemos visto, que por ejemplo tenemos esta pieza está obtenida desde un croquis, este mismo croquis, todo definido, con cotas, es una extrusión simple que le da cierta altura, una extrusión en espesor, los redondeados de algunas aristas, para que sea diferente, más bello quizás, y una corrección de la extrusión en espesor, que quité de ahí, porque el espesor también se había hecho hacia adentro. Y la operación de agujero. La operación de agujero lo que necesitamos es tener un cuerpo, un volumen ya creado, porque es una operación de modificación. En la operación de agujero nosotros lo que nos va a decir que elijamos va a ser un, un sketch, perdón, una cara ya de algo, de un cuerpo, ¿no? Entonces nosotros elegimos la cara en la que vamos a querer hacer los agujeros. Y ahí me apareció el agujero ya definido que indica acá. Con este atajo puedo darle el diámetro o simplemente en el cuadro de texto completarlo con la medida que en este caso quiero, 50. Y si elijo el atajo del medio, que sería el centro del punto, yo puedo ir a ubicarlo
en los lugares recomendados por la operación, que son centros de dibujos, de croquis. En este caso son todos los centros de los círculos que están en este croquis. Si yo tuviese una pieza cuadrada que no tenga este tipo de centros, yo debería hacer un croquis y dibujar puntos donde yo quiero que estén los agujeros. Entonces yo con esta operación luego voy a pararme en los puntos que hagamos. ¿Qué tiene de rápido esta operación? En vez de hacer un croquis de un círculo y extruirlo en corte, que en esta misma operación nosotros podemos ver los detalles del taladrado, del agujereado de la pieza. Podemos hacerle cavidades para, por ejemplo, si fuesen tornillos Allen con cabeza hexagonal hacia el interior para una llave Allen, o más grande para una llave tubo, un tornillo de cabeza hexagonal, no cabeza redonda con Allen. Entonces nosotros podemos alojar el tornillo en el medio que queda al ras de la cara que está en azul, y con estos diámetros yo voy pudiendo modificar todas las medidas en tiempo real. O acá tengo un atajo, una descripción quizá para más fácil comprensión, en la que yo edito las medidas y vamos a poder ver cómo se editan en tiempo real en el modelo. También como tiene esta posibilidad, también está la de eh, una, la de hacerle un chaflán, un avellanado al agujero para que entre en la cabeza si fuese un tornillo de esta, que tiene estas características. Entonces podemos ver eh, para alojar la cabeza. Y si asimismo queremos hacerle que este agujero esté roscado, nosotros en la parte de abajo, acá definimos cómo queremos que hacer la entrada del agujero. Si simple, que tenga el escalón, o que sea con un avellanado. Y después vemos cómo queremos que sea la altura, el cuerpo del agujero. Si queremos que sea simple, es decir, pasante. Si queremos que sea eh, roscado, acá se me hizo, perdón, vamos de vuelta, que toqué, ahí está. Acá vamos a ver, para que lo haga más profundo, si es simple, si es roscado, o si también tiene roscada única una parte, y no es todo roscado. Por ejemplo, acá aparece roscado únicamente la parte de arriba, y en este caso todo, todo el cuerpo, a todo lo largo del agujero. Acá podemos definir la rosca más abajo. Mira, si ponemos en simple, va a estar únicamente las características del agujero simple. Y si nosotros ponemos acá en enroscado, vamos a ver todas las opciones de roscas que podemos hacerle. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle isométrica, eh, el tamaño del paso y perdón, del tornillo. Vamos a ponerle 80. Acá vemos las posibilidades de paso, 80 por 4 o 80 por 6. Y podemos hacer lo que se modele. En este caso es únicamente representativo. Como una apariencia que tiene la cara. Si yo acabo de escribir, aprieto modelado, se va a modelar tal cual y literal es la rosca. Entonces acá podemos hacer roscados en el cuerpo. Está buenísima esta operación para si hacemos planos técnicos de piezas con roscas o queremos hacer un render en el cual se aprecie la rosca. Podemos hacerlo de esta operación de agujero, tocando la cara. Ya tenemos definidos los mismos parámetros para la anterior, entonces ya nos los elige como determinados. Y tenemos que hacer esta operación por cada agujero que hagamos. Lo acomodamos y podemos hacer, por ejemplo, de estos tres agujeros que quiero que queden también enfrentados. Este, por ejemplo, vamos a eliminarlo. Quiero que estos tres agujeros estén de este lado. Yo puedo hacer una operación de simetría
Para primero necesito hacer un plano en el cual me voy a elegir la simetría desde esta cara y esta cara. Y se hace en el medio. ¿Por qué se hace en el medio y no como antes, que yo elijo una cara y elijo la distancia? Porque cuando yo abro la construcción aparecen distintas opciones de plano. En uno de esos es midplane y para eso necesito elegir dos caras y el plano que yo dibujo se va a hacer en el medio, equidistante a ambas caras. Una vez tenido el plano y la operación anterior, yo puedo ir a la operación de mirror y acá me dice que elige ¿no? un objeto, un body. Pero yo no quiero elegir un body, quiero elegir una operación. Entonces voy a la línea, al árbol de operaciones y con control elijo cada una y cada una de las que quiero. Y el mirror plane, en este caso es el que habíamos dibujado recién. Y ahí ya me indicó dónde van a estar las operaciones que acabo de hacer espejo y aprieto Enter. Y listo, no tenemos que hacer esta operación 3 veces, sino que hacemos espejo y las igualamos de la otra punta. Y si no queremos ver más este plano para que nos interrumpe el dibujo y demás, lo ocultamos simplemente. Si lo queremos volver a usar, lo dejamos en vista y lo utilizamos. Bueno, esas son las operaciones que habíamos visto en la clase pasada, en una breve explicación. Cualquier cosa que tenga me pueden consultar en el grupo y vamos viéndolo. Hay bastantes más operaciones, pero vamos a ir viendo estas que son las más importantes y quizás las que más vamos a utilizar de acá en adelante. Lo que también le quería mostrar es cómo podemos insertar en el dibujo un croquis, digo, una imagen para copiar algo, un objeto. Nosotros podemos, para relevar, por ejemplo, en este caso, un adaptador de tarjeta micro SD, un pendrive, algo similar. Podemos ir midiéndolo con una regla, con un calibre y dibujarlo. Pero también lo que podemos hacer para que el dibujo sea más fácil, les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, tenía una parte hecha del pendrive, es insertar un canvas, la foto del pendrive. Yo esta foto la saqué con el celular, lo más eh, en vista posible y no con una vista, digamos, lo más perfecto así posible y no en ángulo, sino lo más de vista frontal que se pueda. Y también le saqué de esta vista lateral, o al revés, si esta es la frontal, la otra la lateral, para tener una aproximación, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a verlo de vuelta. Nosotros, para insertar un croquis, lo que tenemos que hacer es, acá tenemos la opción de Canvas, que por ejemplo acá una buenísima representación, nos figura de una foto de un auto y adelante la figura que conseguimos atrás de eso. Por ejemplo, ponemos insertar Canvas, vamos a insertar de la computadora y acá elegimos, vamos a la carpeta donde lo tengamos guardado y elegimos la foto que querramos insertar. Ponemos a abrir. Nos va a decir para que elijamos una cara en la cual la queremos insertar. Elegimos esa cara y acá va a aparecer en un tamaño que no tiene relación alguna con lo que nosotros queremos dibujar, ¿no? Entonces simplemente para poder verlo mejor lo vamos a agrandar. Acá en esta operación, por ejemplo, esto es movimiento libre, esto hacia un costado, hacia el otro. Acá tenemos la posibilidad de espejarlo hacia un lado, espejarlo hacia el otro y de agrandarlo. De luego agrandarlo, ponemos OK para verlo mejor, pero lo más importante es calibrar este canvas. Si vamos a la opción, una vez que insertamos un canvas va a aparecer este renglón que dice canvases, en el cual si aumentamos vamos a ver el canvas que hicimos recién, que es la imagen que yo guardé como vista frontal, y ponemos calibrar. ¿Qué pasa acá? Esto es lo que más importante una vez que copiamos para que tenga las medidas que tiene que tener. Yo acá tengo un calibre o una regla puede ser, no hace falta el calibre. Yo mido a una parte del pendrive que pueda referenciar acá. Por ejemplo, la parte del ancho
de la parte que entra en la computadora, que tiene 12 milímetros, ¿no? El ancho de esta parte tiene 12 milímetros. Entonces, lo mejor que pueda, me voy a parar en esos dos puntos y tengo que aclarar que, mira, lo escalé bastante bien, ojo, que tiene que tener 12 milímetros. Bueno, ahí tenemos el dibujo escalado, ahí se terminó, es así de fácil, y acá yo ya voy a poder dibujar sin medidas. Lo mejor y más recomendable es dibujar y al mismo tiempo ir midiéndolo, porque por ahí perdemos perspectiva a la foto. Digamos, si yo tengo la vista, esta vista de acá, yo puedo estar viendo en este plano. Digamos, este perfil está dibujado yo saco la foto y por ahí yo estoy bien plano con esta parte, ¿no? Con la parte de acá. Pero lo que está más atrás ya no tiene más la misma perspectiva, las mismas medidas. Por el punto de fuga está más atrás. Así que solamente voy a usar esto de referencia. No me voy a poder atar mucho a las medidas que voy a verlo, van a tener después de haberlo calibrado. Porque yo voy a calibrar desde las de acá arriba. Entonces ahí ya lo tengo calibrado. Y lo que tenemos que hacer después es hacer un croquis en una de las caras que vamos a estar dibujando. Recordemos que este Canva está de plano en la cara que le dijimos que esté. Así que yo ya voy a poder ir dibujando lo que quiera. El primer día yo les había dicho que era muy cómodo tener el Snap to Grid. Viste que hay un cuadrillé en el dibujo y esto te imanta hacia esas aristas. Pero para la parte de copiar una figura, a mí no me sirve mucho eso. Porque si yo me quiero parar donde tomé el punto, que sería ahí, es bastante difícil porque si yo me muevo un chiquitín para un costado, ya me imanta la arista más próxima. Entonces, cuando yo copio de un croquis, lo que recomiendo es sacar Snap to Grid y dibujarlo libre. Yo, por ejemplo, copié ese rectángulo, ¿no? Si yo digo, bueno, pero yo quiero que tenga 12 milímetros. Bueno, lo llevamos a 12 milímetros y lo voy a poder centrar a ojo. Y, por ejemplo, le damos esta medida. Esta medida la puedo sacar o por la imagen o simplemente midiendo la parte de ese pendrive y lo hacemos en también 12 milímetros. Es un cuadrado. Bueno, ahí le prefiero en la carga de medida 12 milímetros. Hoy, como ejercicio, si quieren, le paso la foto por WhatsApp y también lo pueden ir copiando si quieren, o simplemente con las cotas que yo voy aclarando acá, ustedes pueden ir dibujándolo. Y ahí terminé esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Podemos encararlo de bastantes veces, de bastantes maneras. Tenemos que hacer un paso para atrás y analizar un poco cómo vamos a dibujar este pendrive. Porque si yo inicio de esta cara, yo sé que, por ejemplo, yo estoy iniciando, por ejemplo, desde esta cara que tenemos acá. Y hago el cuadrado. Pero para conseguir el otro volumen tengo que hacer, digamos, no es fácil, no es cómodo. Entonces lo mejor de todo es empezar desde el cuerpo más grande y luego dibujar el, el pituto que entra, digamos, en la computadora. Entonces le voy a mostrar primero cómo, sin los canvas, por ejemplo, cómo fui dibujando este pendrive. Lo voy a ir parando así les voy explicando y después lo vamos a ir haciendo de nuevo. Así también ustedes pueden hacerlo como actividad. Bueno, primero hice el croquis a partir del Canva de vista frontal. Simplemente el contorno, sé que es simétrico, entonces hice la línea de puntos. Pero voy a salir de este cuerpo. Esto lo hice para simplemente asistencia y de referencia. Hice la extrusión de ese volumen, de la altura total, y luego de esa cara, la extrusión de de esto. Esta extrusión la hice con un offset, o sea, digamos, yo medí esta altura y quería este dibujo en el medio, entonces hice una serie de cuentas para poder centrarlo, que es el total de este cuerpo,
menos la mitad, dividido 2 para que me lo centre, el offset, para que me dé, para que me lo centre acá. Digamos, la distancia era justo 4,5 la medida. Entonces yo hago que 9 menos lo que lo extruí, dividido 2 y ya me lo va a centrar porque tengo estos dos tramos divididos que eran la cuenta de acá. Entonces lo consigo en el medio. Luego pego el croquis de la vista lateral, que este en este caso está movido, porque mostrándolo la clase pasada lo terminé moviendo, vamos a volver a centrarlo. Algo así. ¿Qué pasa yo en este croquis? ¿Qué tengo en escala? Tengo bien en escala la parte de adelante y el cuerpo se ve mucho más chico. Pero si yo mido el pendrive, voy a conseguir estas medidas que están dibujadas acá. Entonces eso es simplemente de asistencia, de ayuda para ver las curvas que tiene o la altura en la que está. Yo dibujo luego en esta cara que tenemos acá, el redondeado que tiene y hago una simetría. Esto es una... Y después de la simetría hago un corte. Me parece que va a ser mejor si vamos dibujándolo de la misma manera que lo fui haciendo y nos vamos a ir dando cuenta en el medio cómo lo queremos lograr. Con un rectángulo vamos a pararnos en este mismo croquis, mismo que estábamos haciendo antes. Ojalá así al costado. Esto lo dejamos un poquito más libre hacia acá atrás. Las dos líneas las vamos a hacer coincidentes. Tenemos el largo total del pendrive si lo medimos o desde el dibujo lo podemos ver que tiene 32 y está bastante bien nuestra imagen de ayuda. Y esta medida también la tenemos. Pero yo quiero que esté bien centrado esto, así que le voy a hacer una línea. En este caso todavía lo puedo modificar, así que lo voy a poner acá. Así lo ven bien. Aprieto una línea, la hago de puntos con X y hago otra línea de puntos en el medio de esta figura. Y si yo quiero que estas dos líneas sean colineales, me centra esos dos dibujos. Esto que me figuro acá, este triángulo, va a ser el punto medio de esta recta. Tenemos todo definido, pero no lo tenemos definido en el espacio. Digamos, esto se va a ir moviendo. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es una línea de puntos, nuevamente, y a este punto lo vamos a hacer coincidente al punto de origen. Y ahora, para que nos sea más de ayuda, al dibujo lo vamos a centrar al dibujo que está centrado y todo definido. Volvemos al dibujo, a editar. Ahora quiero este redondeado que tenemos acá, que va desde el punto medio hasta una cierta medida. Como esa medida quizás es difícil medirla o conseguirla, vamos a hacer un arco de 3 puntos, en el cual tengo el primer punto, tengo el segundo punto y tengo el tercer punto. De esta manera tengo el arco. Ahora, si yo puedo acotar acá, si es que la consigo, y si no, la llevo a una medida particular, igualamos de este punto y ahí tenemos el redondeado. Ya tenemos el mismo cuerpo que antes y no hace falta cortar esto, yo simplemente puedo extruir desde acá. Tenemos la altura final del pendrive, que son 18, perdón, que son 9 milímetros.
Y como hice antes, vamos a dejar el croquis en vista y vamos a extruir este cuerpo. De la misma manera que lo hicimos en el otro parte, o puedo desde esta cara hacer un croquis rectangular, el mismo espesor que habíamos medido. Si yo lo quiero centrar, puedo hacer una línea de puntos nuevamente, desde acá y acá, por ejemplo, al punto de origen que sé que es el medio. Si yo hago esta línea vertical, ¿qué va a pasar? Se va a centrar mismo, porque yo le dije que esté entre la línea de punto medio y el punto de origen. Si yo le hago vertical, se va a centrar automáticamente. Si quiero que esté equidistante a esta arista y equidistante a esta arista, digamos, estas dos separaciones sean iguales, yo puedo elegir estas dos líneas de puntos y decirle que sean igual. Y ahí me lo hizo. Y también puedo medir, en este caso sí, el ancho del pendrive, que sé que eran 12 milímetros. Entonces con la D me paro y hago 12. Y tengo para extruirlo, y sé también que eran 12 y lo hago en 12. Pero me llevó un paso en el medio más. Simplemente si no podía, por ejemplo, vamos a ocultar esta operación. Y vamos a hacer así como hicimos antes. Vamos a darle 4,5. Yo quiero que esté en el medio. Ponemos offset y le ponemos que 9 le reste el espesor que yo estoy haciendo, y que a ese total lo divide en 2. Y ahí está. Miren cómo lo centró solo. Más rápido que dibujarlo, ¿no? Que hacer la operación ahí. Es bastante más rápido. Entonces está bueno. Y ahora yo me quiero parar en esta cara para hacer el calado que tiene, que también lo podemos hacer, por ejemplo, midiendo cuánto mide, me voy a acercar acá, cuánto mide esta parte de acá, que es la parte plana, no el ancho total, el espesor total, sino la parte de acá. Si medimos ahí, vamos a tener cuánto mide esta cara plana, ¿no? Entonces, si lo mido, por ejemplo, en este caso son 7 milímetros. Entonces hacemos una, una línea de puntos de este lado y de este lado, que estén separadas 7 milímetros. Yo sé que es 9, entonces vamos a darle 1 milímetro de luz, porque acá nos queda otro milímetro, entonces está centrado. Y acá, como hicimos antes, vamos a hacer un arco de 3 puntos, pero la medida ya se la di antes, entonces me paro en este punto medio, y acá me la está haciendo de línea de puntos, entonces voy para atrás, destilo con la X ese modo, y ahí le doy. Uy, perdón. Si yo voy en ese orden, me lo va a hacer diferente. Entonces tengo que poner el primer punto, hasta dónde me voy a ir y el radio que le quiero dar. Y ahí está el arco que quiero. Entonces miren, yo puedo hacer o simetría de esta curva, o puedo hacer simetría de la operación como hicimos antes. Por ejemplo, en este caso, si yo borro para hacer curva esta superficie, puedo hacer un plano medio del pendrive. Vamos a elegir dos caras planas. No puedo elegir esta cara curva. Sabemos que esto está en el medio. Y selecciono la operación. Y si recuerdan que antes yo había puesto primero mirror y después tuve que elegir acá operación. Bueno, si yo habiendo apretado antes operación, ya me salta el atajo. Y ya tengo seleccionada la operación y el mirror plane es este. Y ahí me va a simular el mismo corte. Ok, y ahí me lo tengo. Si no, yo me puedo ahorrar esto, obviamente, y hago simetría dentro del croquis y ya consigo lo que quería. Bueno, tenemos esta parte. Ya se asemeja bastante al pendrive, pero por supuesto que el pendrive no tiene estas aristas de cantos vivos, tiene un redondeado. Entonces, digamos, todos los objetos, ninguno tiene cantos vivos.
excepto que sea, bueno, no, en realidad todos tienen un mínimo redondeado. Lo que estaría bueno hacérselo y replicarlo en estas piezas que son para mostrar. Pero primero vamos a hacer los calados de estos distintos plásticos. Entonces, ¿pero qué pasa? Este plástico, si nosotros vemos, ponerle, se los acerco, es hueco, es translúcido y yo veo que es hueco este pendrive. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo oculto, bueno, voy a ocultar un poco estos planos, yo puedo hacer hueco esta carcasa de plástico. Y en realidad, si lo hiciéramos de la manera que lo tenemos que hacer, yo tengo que hacer que esta operación que hice no se una al cuerpo, sino que sea, no se una a la operación anterior, sino que sea un new body. Entonces yo ahora lo oculto, ¿está? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una operación de vaciado, ¿está? Pero también, primero un paso anterior, tenemos que haber hecho los redondeados de aristas, porque es un plástico. Entonces, vamos a redondear desde todas las caras, todas las aristas que tenemos. No importa si tocamos acá aristas o cara, se va a hacer todo. Yo aprieto uno y lo voy a rendir así, por ejemplo. Pero sí, primero yo puedo tocar todas las aristas, ¿no? Y estar tocando todas las aristas, o toco la cara y todas las aristas de esa cara se van a redondear. Entonces, si yo toco únicamente estas, ya voy a conseguir el redondeado. Que 1 milímetro es un montonazo en moldeo, entonces vamos a hacer 0,25. Y un vaciado. Un vaciado de este cuerpo desde esta cara. Va. Bueno, quizás sea más fácil haciéndolo así, porque yo le tengo que dejar esta cara visible. Así que acá le vamos a dar un espesor al plástico, por ejemplo, 1 milímetro, y ahora sí redondeamos para que se vea mejor. Pero bueno, vamos a hacerlo después del corte, que va a quedar mejor, pues ya vemos que esto es visual. Y acá tengo la otra parte. ¿Qué pasa? El plástico blanco, si pueden ver, vamos a poner el canvas, tiene en realidad esta parte amarilla y esta parte de acá. Ya tengo el vaciado, entonces ahora vamos a hacer el calado de esas dos partes con un dibujo desde planta. Si nosotros dejamos en vista el croquis principal que hicimos, vamos a poder tomar referencias de ahí y copiarlas a nuestro croquis. ¿De qué manera? Dentro de croquis tengo la operación de proyectar y si yo cliqueo todas las caras que quiero, todas las líneas que quiero proyectar a mi nuevo croquis y aprieto Enter. Perdón, no, estoy dibujando el mismo plano que ese croquis, no hace falta que las proyecte. Si estuviese dibujando en un plano, por ejemplo, en este de midplane, si yo quiero que esas aristas tenerlas de referencia, yo puedo decir que me tome todas las aristas que están en este plano y me las lleve al de acá arriba. Entonces yo dibujando en el de acá arriba, puedo tomar todas esas referencias. No es necesario, entonces yo voy a crear otro arco de la misma manera que creé los anteriores. Voy a verlo desde arriba y, perdón, pero lo que podemos hacer es esto mismo. Están, lo tenía oculto el croquis. Pero apretemos arco, el mismo arco de 3 puntos. Ahí me manta a la arista que tengo. Yo tomo los 2 puntos y tomo el tercero. Yo esto lo puedo hacer a ojo y va a salir más o menos parecido. O como fuimos midiendo también y nos atamos de las medidas, voy a medir qué espacio tiene este de acá, que ahora se los voy a mostrar en el dibujo. Está midiendo esto de acá, y unos 4. Ahí está más preciso. Y también voy a medir el de acá, que tiene unos 7.
Bueno, ahí tenemos esto más o menos a ojo hecho, no necesitamos que sea tan preciso, sino esta parte que por ahí queda mejor. Y ahora sí, vamos a hacer una, una simetría del croquis, hacemos una línea de puntos de asistencia, y a este mismo croquis le hacemos el mirror lane, la elegimos, apretamos enter, y ya tenemos los dos arcos dibujados, y si nosotros nos paramos en esa cara que acabamos de hacer, miren, que les explico por qué me giré. Acá en la operación yo ya elegí un perfil, ¿no? Para extruir. ¿Qué pasa? Yo ahora ya puedo estar intentando cliquear una cara a la cual me quiero estirar. Como había dicho en la primera clase cuando hicimos la GoPro, que si yo en la operación de extrusión tengo un cuerpo al lado o distintas caras alrededor y yo toco una cara de referencia, yo voy a extruir, si estoy extruyendo este perfil y me quiero extruir hasta esta cara, puedo igualarme si yo toco la cara o darle la altura justa. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya tengo caras en el medio de mi croquis y lo que quiero extruir, ¿no? Entonces, ya me dice, ¿lo querés extruir hasta esta cara? No, no quiero extruir hasta esta cara. Quiero seleccionar el otro perfil. Y no me deja porque me está diciendo, ¿lo querés extruir hasta esta cara? Así que para poder elegirlo mejor, me giro y elijo lo que quiero. ¿Eh? Y entonces ahora, como antes, me da, ¿lo querés extruir hasta acá? ¿Hasta acá? No. Quiero hacerlo pasante de lado a lado y cortarlo. Y, y ahí le hicimos el corte que queríamos. Ahora lo que podemos hacer es, usando ese mismo croquis, poder extruir esto mismo. Ahí elegí todo. Vamos a sacarlo. Vamos a elegir este. Extruir todo esto mismo, macizo, pero en vez de poner join, vamos a poner new body. Y vamos a darle hasta esa cara. Vamos a apretar OK. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que recortar esto que tengo acá. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría repetir la operación que hicimos para recortar esta cara. Yo puedo pararme, dejar en vista este croquis, ¿no? Acá mostrarlo, oculto los otros. Entonces acá ya me aparece el croquis para hacer, este croquis no, perdón, este croquis. Ya tengo la opción de acá para hacer este corte. Entonces, ¿qué pasa? Me paro en esta, me paro con Shift también, elijo las caras o simplemente aprieto la de operación de extrusión y elijo esos lados, lo había hecho solamente arriba, hago esto mismo y hago simetría de esa última operación. Entonces es más fácil si me paro en la operación, entonces simetría de nuevo, elijo el plano de espejo que lo tenía oculto, vamos a mostrarlo y copio la operación. Y ahí tengo ese corte. ¿Qué conseguí acá? Conseguí estos dos cuadros. Entonces, si yo ahora le hago un redondeado a los dos ocultos, yo le hago el redondeado de esta cara, como hemos dicho, lo a 0.5 o por ahí es mucho, lo hago todas las caras, así ya queda. De nuevo voy a redondear o oculto lo que no quiero ver, que no me sirve en este caso. Elijo las caras y elijo estas verticales, verticales de acá, las de acá, esta y esta. Eso quiero responder, redondear. Y ahora 0.25, ahí está. Y cuando muestre, vamos a ocultar el dibujo y el canvas, así lo ven bien, el plano. Cuando yo muestre estos objetos, vamos a ver mejor la diferencia. Entonces, si ahora oculto el principal cuerpo y redondeo todas las caras de este cuerpo en 0.25, vamos a ver una mejor vinculación entre esas dos piezas, más realista y con mayor diferencia. Y para ir cerrando, y lo vamos a continuar la clase que viene, vamos a hacer esta parte de adelante, que en realidad, por supuesto que falta hacer el corte de esta pieza
y la extensión un poco de la pieza metálica que va hacia adentro del equipo. Pero como solamente queremos hacerlo algo visual, no es necesario. Vamos a hacerle los redondeados que tiene esta parte de acá. Lo podemos hacer ahí a ojo. Miramos más o menos, es casi chiquitito. Y lo hacemos en gel como hicimos antes, con un espesor también muy chico, o con una chapa fina. Y ahí tenemos esto, que no necesitamos que tengamos esto abierto tampoco. Así podemos dibujar desde ahí también y destruir la parte que tiene adentro. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Si tienen alguna duda, me pueden escribir ahí en el grupo, escribir acá en el chat. Queda grabado, así lo pueden ver. Vamos a ver también si quieren la clase que viene terminar también a partir de otro croquis y ver otras operaciones, pero a partir de otro canvas que quieran, pueden compartirlo en el grupo para dibujar con algo que les interese quizás un poco más o no sé si esto les parece bien. Bueno, cualquier otra cosa, consulta, vamos cerrando. Gracias, Juan, buenísimo. No, de nada. Bárbaro.